Vamos a reparar este eje que lo tiene un eje trasero de Chevrolet C70. Está roto, vamos a repararlo. Primero vamos a hacer unos chaflanes en B para empezar a hacer la reparación. Vamos a hacer un chaflán en V en forma de flecha, que no sea muy extendido hacia atrás, para que el relleno de soldadura no sea tan ancho. Nos ayudamos con el oxicorte. Bueno, ahora con ayuda de la pulidora vamos a hacer el pulido y a mejorar el chaflán en B. En estos momentos, con ayuda de un ángulo de 2 pulgadas, calibre 1/4, vamos a hacer esa primera alineación, la alineación inicial. Colocamos y enfrentamos los dos chaflanes en B, lo dejamos un poquitico con una pequeña luz, cercioramos de que esté asentando bien en el ángulo y hacemos ese primer cordón. Vamos a hacer 2 puntos en cada extremo y luego el cordón.
Una primera alineación la hacemos en el ángulo de 2 pulgadas. Luego ya este dispositivo que fabricamos en Elco es otro ángulo con una central de muelle de 5 octavos y su punto para colocar el eje lateral, el semieje, entre puntos. Estos platos regularmente siempre traen el punto. Lo colocamos entre puntos y nos da la facilidad de mirar la alineación y corregirla. Después del ángulo vamos a observar cómo está la alineación del eje en estos mismos momentos. Aquí con el puntero que tenemos aquí, hecho con una varillita de 3 octavos, al girar el eje nos damos cuenta que está tropezando aquí. Vamos a seguir aquí donde empezamos la soldadura y vamos a aplicar un cordón de acá y terminamos en la parte de arriba para que esa temperatura nos ayude a alinear esa parte. Estamos aplicando 70-18 de 1 octavo marca Soldarco. Y empezamos. Luego le damos unos golpes a donde terminamos y revisamos cómo va la cosa. Como podemos ver, la alineación en estos momentos está en un 98%. La luz es uniforme en la mayoría de sus partes. Ahora vamos a chaflanar para buscar ese primer cordón y que la porosidad sea nula. Ya lo tenemos pulido. Volvemos y aplicamos 70-18. Dígame, pedir otro favor. Bueno, seguimos entonces en el proceso de alineación. Cada vez que aplicamos un cordón, cada vez que él se enfría, hay una contracción y por eso es importante estar revisándolo en todo el proceso. Pero de todas formas, en el inicio, si lo dejamos bien, lo mejor alineado posible, no vamos a tener tanto contratiempo. ¿Cómo? Ah, no, eso es ajeno. Sí, sino que lo dejaron ahí.
Nada, te cuento que en estos momentos no hay. Bueno, en estos momentos, al darle el giro, nos damos cuenta que en esta parte es la más alta. Entonces vamos a ubicar los cordones que terminen en esta parte de arriba. En esta parte, vamos a empezar por acá y vamos a aplicar esos dos cordones. Bueno, en estos momentos ya hicimos la soldadura, ya lo tenemos en la altura para pulirlo y ya lo tenemos en una alineación 99.8, algo espectacular. Calentar, nuevamente a calentar y a meter en el recipiente con cal. Y lo colocamos en el proceso de que se vaya enfriando muy lentamente.